Hermanos, bienvenidos otra vez a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hoy, este día, vamos a estar hablando tocante el carácter de la paciencia. El carácter de la paciencia. ¿Por qué es que es importante tener paciencia? ¿Cómo me afecta espiritualmente y por qué es tan importante en mi vida cristiana? Antes de seguir adelante, hermanos, voy a pedirles, como siempre, que me den un like, comparta, suscríbase y presione la campana de notificaciones. Otra vez, hermanos, estamos hablando tocante el carácter de la paciencia. Antes de seguir adelante, vamos a orar y luego seguimos con el estudio. Señor, gracias te damos, Señor. Pido, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Señor, que nos ayudes, Señor, a aprender de ti. Pido, Señor, que nos llenes de tu espíritu, que nos guíes en tu palabra y que podamos, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos hablando tocante la paciencia. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 24. Nos dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Now, la palabra sufrido, queriendo decir paciencia, es un carácter muy interesante que Dios constantemente pide de su pueblo, que nos espérenos, que sépanos esperar en el Señor, tener paciencia, no enojarnos, no fastidiarnos. Y déjenles explico un poco, ¿qué es la paciencia? Es la capacidad de recibir una gran cantidad de castigo de personas o circunstancias sin perder los estribos, sin irritarse, enojarse o sin vengarse. Es difícil, hermanos, y lo entiendo, cuando el cristiano trata de ser lo mejor que puede y ser amable, ser una persona que ama, y perdemos la paciencia. Cuando un cristiano, con un hijo de Dios, y oigan lo que voy a decir, no estoy diciendo que eres una persona mala o lo que sea porque pierdes la paciencia, sino que estoy diciendo es un carácter que muchos cristianos sufrimos, y me estoy incluyendo porque todos sufrimos de esto, sufrimos por medio de que la paciencia es un carácter que podemos decir es la raíz de mucho de lo que es el cristianismo. El no tener paciencia nos causa o nos puede causar que pierdan nuestro testimonio y nos causa de no poder hacer útil para el Señor. Y hoy vamos a hablar tocante la paciencia. ¿Por qué es importante para el Hijo de Dios que seamos pacientes? Que no nos enojemos tan pronto. Que nos fijemos en cómo nos enojamos. Si somos personas de venganza, somos personas que odia, todo eso, todo lo que tiene que ver con la paciencia. La paciencia incluye la capacidad de soportar el dolor o las pruebas sin quejarse, la capacidad de abstenerse bajo una provocación severa y el autocontrol que evita que no actúe aunque sufra oposición y adversidad. La expresión hebrea usual para paciencia está relacionada con el verbo ser largo y implica la idea de ser largo para irritarse o lento para enojarse. Dos palabras griegas diferentes son traducidas por los traductores de la Reina Valera. Con la palabra paciencia, una de las palabras tiene la idea de permanecer firme en pruebas y tribulaciones, y se traduce mejor como resistencia o constancia. La otra palabra griega está relacionada con el significado hebreo anterior o se refiere a la paciencia como longevidad o calma de espíritu, aunque bajo una severa provocación para perder los estribos. Hermanos, una de las cosas que vamos a ver o que leemos en la palabra del Señor es que el carácter de Dios es lento para la ira, o más bien, Dios no se enoja de volada, no pierde la paciencia.
Ustedes como padres y yo también como padre, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos y les tenemos paciencia. Pero uno de los problemas que tenemos, hermanos, es esto, que cuando perdemos la paciencia, perdemos nuestro testimonio. Y hoy es lo que quiero hablar, indicar de que como hijos de Dios, ¿por qué es importante ser paciente? ¿Por qué es importante no enojarnos y gritar y todo eso? Cuando alguien nos hace algo, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, ¿por qué no tomar venganza? ¿Por qué no averiguar, ¿verdad? Enojarse. Hablamos de otros. Vamos a ver algo interesante. En las iglesias hoy en día, y como les dije, no voy a hablar tocante del inconverto, sino que estoy hablando con los cristianos. Un inconverto pierde su paciencia porque es su naturaleza. Es la naturaleza de él. Eso es lo que trae el pecado, la impaciencia. Pero usted y yo como hijos de Dios, hermanos, si usted es salvo, debemos de tener un carácter que glorifica al Señor, que glorifica a Dios. Y ese carácter debe ser el carácter de Dios. Acuérdense, estamos, y he hablado mucho de esto, y ya sé que a muchos no les gusta, no les parece que hable de esto, pero siempre decimos que estamos conformes a la imagen de Dios. Bueno, pero por mi pecado, por nuestro pecado, no estamos. Ahora que Cristo nos salvó, nos está conformando otra vez para atrás a la imagen de Él. Si Dios es, como se dice, lento para su ira, ¿por qué usted y yo no? Si tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, entonces ¿por qué pierdo la paciencia? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. La paciencia, hermanos, es importante para el Hijo de Dios, y voy a decir algo y ojalá que me puedan entender lo que quiero decir. Y es esto. Si usted mira la lucha libre o mira deportes, el boxeo, una de las tragedias, o no sé si lo estoy diciendo bien o no, una de las tragedias es que el boxeador quiere hacer con el que está peleando, no sé cómo se dice en español, pero con el que está peleando, lo quiere hacer que ese otro boxeador pelee o que pelee la pelea del otro. Más bien lo quiere controlar y hacer lo que pelee como él quiere que pelee. Y ya sé que es medio confuso, por eso le estoy diciendo, escúcheme, déme un momentito para explicar lo que quiero decir. Hay que decir, yo estoy en el ring con otro boxeador. Mi meta de ganarle, o mi meta de poder pelear con él, es que yo haga a esa persona con el que estoy peleando que pelee la pelea que yo quiero que pelee para poder ganarle. ¿Okay? Es lo mismo que hace Satanás con nosotros. Y eso es esto, hermanos. Satanás nos va a atacar con cosas que sabe que nos hacen perder la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando perdemos la paciencia nos enojamos, gritamos, hablamos cosas, nos ponemos en mal, lo que sea. ¿Okay? Y perdemos el testimonio. Cuando yo pierdo la paciencia con alguien y les grito, y ya cuando, la mera verdad, cuando ya me enojé, usted lo sabe, usted también, empezamos a decir cosas que no debemos y perdemos testimonio. Now, yo siempre he dicho esto lo aprendí desde bien joven. Ok, ya le gritates, ya le echates, ya te peleates con él, ahora testifícale. Háblales del amor de Dios. No se puede, es difícil, ¿verdad? Ok, esto es lo que quiero dar a entender, hermano. La paciencia es un carácter del amor. La paciencia es un carácter del amor. El amor sin la paciencia no es amor. Vamos a Primera de Corintios capítulo 13 y el versículo 4. Ustedes saben que Primera de Corintios capítulo 13 es lo que le dicen el capítulo del amor. Y ahí nos da lo que es el carácter del amor. Miren lo que dice en el versículo 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No. Empezó con que el amor es sufrido. Más bien lleva su paciencia. Si yo, hermanos, me enojo, ¿puedo ser benigno con alguien? No se puede. No, es imposible, hermanos, que yo pierda la paciencia con una persona y trate a las personas con benignidad. Con no sé cómo se dice en otra palabra, pero tratar a una persona bien, con respeto. Es imposible.
Usted lo sabe, está en la tienda, se enoja con alguien porque está esperando mucho en la línea. La cajera está hablando con las personas, con todas las personas. Hay como 20, 30 personas enfrente de usted. Y la cajera acá muy amable, hablando con todos, viene acá, haciendo la plática larga. Y usted se está enojando, está perdiendo la paciencia. Le toca a usted no le va a hablar bien, porque anda enojada. Y esa persona, esa cajera, empieza a hablar con usted. Oh, ¿cómo le va hoy, este día? Y que esto y que lo otro, ¿verdad? Y usted le va a contestar un poco mal. Es la naturaleza de perder la paciencia, porque ya ando enojado. Por eso el Señor nos dice, eres lento para su ira. La palabra ira quiere decir su enojo, se anda enojado. Eso es ser paciente, a poder aguantar las maldades de otro contra usted, sin enojarse. ¿Por qué? Por esta razón, hermanos, porque si yo pierdo mi testimonio, o más bien, yo pierdo la paciencia con una persona, lo primero que voy a hacer es les voy a hablar mal, aunque no le eche maldiciones o pero mi carácter va a ser diferente. Ya no voy a hablar con amor, ya no voy a hablar ya no los voy a tratar bien, como se dice, ya no voy a hablar con respeto, ¿verdad? Eso es lo natural, porque eso es como hacemos. Una persona me hace enojar y yo no voy a hablar con cariño, con amor. Les voy a hablar así golpeado, como se dice. Les voy a hablar con tal vez hasta malas palabras, lo que sea. Se pierde el respeto. Now, entonces, ¿cómo el amor de Dios va a morar en mí si yo estoy perdiendo la paciencia cada rato con cualquier cosita? Lo malo de esto, hermanos, es que en las iglesias hoy en día, o en la iglesia hoy en día, hemos perdido la paciencia. Y por medio de eso, de que hemos perdido la paciencia, ya no tenemos el amor de Dios y ya la luz, como se dice, del pueblo de Dios se ha apagado. Hermanos, la paciencia es un aspecto de la fe y la esperanza. Cuando usted y yo perdemos la paciencia, o somos personas que de volada perdemos la paciencia, ¿sabían ustedes que afecta la fe o mi fe y mi esperanza? Dice, pues sí, es que te estás portando mal. No, hermanos. No tiene nada que ver que me estoy portando mal. Miren lo que es la raíz de la paciencia. La paciencia es un aspecto, queriendo decir, es parte de la fe. Cuando yo digo que yo tengo fe en Dios, es porque estoy diciendo que yo confío en Dios. Y hay que decir, yo estoy orando porque estoy diciendo, Señor, dame un trabajo, dame esto, dame el otro. Un trabajo. Señor, dame un trabajo, Señor, porque pues necesito trabajar. Y el Señor me está diciendo, espérate. Y estoy orando, ando buscando trabajo, lo que sea, y estoy orando. Y de repente, hermanos, me estoy fastidiando. Ya no aguanto, necesito trabajar. Y se me viene un trabajo, que tengo que trabajar los domingos y me va a sacar de la iglesia. Y lo agarro. Bueno, pues es que le estoy pidiendo al Señor, pero no me da nada más que esto. El Señor me lo dio, pues ni modo, tengo que hacer. No. Miren una historia muy grande en la Biblia. ¿Se acuerdan la historia de Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham que así de viejo le iba a dar un hijo. Y Abraham al principio no lo quiso creer, pero después Abraham, hablando con Sarai en ese tiempo, le dijo Sarai a Abraham, ¿por qué no te metes con mi, en inglés dice enfermera, con la que la cuidaba, ¿verdad? La enfermera. Métete con ella y así puedo tener yo hijo por medio de ella. Y es cuando tienen a Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. Eso no es lo que Dios quería para él. Pero porque Abraham cometió ese pecado, o podemos decir, no se esperó en Dios, perdió la paciencia, y como se dice, quiso ayudarle a Dios para que se hiciera la obra de Dios. Abraham vino a, como se dice, a regala. ¿Por qué? Porque ahora ese niño, miren cómo trabajan las cosas. Ese niño Ismael sale siendo el padre de, si me recuerdo bien, del país de Irán. Los que quieren destruir a Israel. Dice, wow, ¿en serio? Miren lo que quiero decir, porque una persona perdió la paciencia. Se puede decir perdió la fe en Dios. Más bien, no perdió la fe en total, pero en esa promesa, ese instante, perdió y causó problemas. La esperanza que usted y yo tenemos en Dios es afectada por nuestra fe.
Y cuando yo pierdo la fe, también pierdo la esperanza. Porque la fe y esperanza tienen que trabajar los dos juntos. Tengo fe, o queriendo decir, confío que Dios va a hacer la obra que dijo que iba a hacer. Mi esperanza es que sé que Dios va a cumplir, ¿verdad? Pero si yo al instante de la prueba pierdo la paciencia y no espero en Dios, perdí la fe y perdí la esperanza. Porque sin la fe no hay esperanza. Pero sin paciencia no hay fe. Ese hermano se oye medio complicado. No, vamos a Salmos 33 y el versículo 20, y nos dice así. En Salmos 33, versículo 20 nos dice así, hermanos. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Miren lo que está diciendo en este versículo. Dice, mire, yo estoy esperando en Jehová. Mi alma espera en Él. ¿Qué quiere decir que espera Él? Más bien tiene fe. Y la esperanza, o más bien diciendo, tengo yo la confianza que Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Eso es tener fe y la esperanza. En Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 5, el versículo 7 y al 8, nos dice así. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Now, miren lo que está diciendo aquí el Señor. Así como el ranchero planta sus viñas, ¿verdad? Planta sus viñas, la riega y espera que la viña dé su fruto. Todo eso se tiene que hacer con tiempo. No es de un día para otro. Y así como el ranchero espera que sus plantas den fruto, así el Señor nos dice que usted y yo debemos de tener esa paciencia en esperar que Dios haga su obra al momento de Él, no el momento de nosotros. Les dije que la paciencia, hermanos, es un aspecto de la fe y la esperanza. Sin la fe y la esperanza, hermanos, no podemos confiar que Dios va a hacer su obra. Cuando, hermano, yo como hijo de Dios pierdo mi paciencia en esperar en Dios que obre. Now, oigan lo que estoy diciendo. Ahorita estoy hablando de la paciencia la paciencia que tenemos en Dios. Pero esa misma paciencia es también la paciencia para tratar con otros, para tratar con la gente. Porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Now, ¿por qué el Señor nos dio el fruto del Espíritu? ¿Por qué nos dio el Espíritu Santo y los frutos de Él? Todos lo sabemos, ¿verdad? Que es la fe, la esperanza, ¿verdad? La paciencia, benignidad, bondad, fe, todo eso, ¿verdad? Ok. La razón que Dios nos dio el Espíritu Santo es para darnos el fruto. ¿Qué es ese fruto? O más bien queriendo decir, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando Dios me llena del Espíritu Santo, cuando recibí a Cristo, ese Espíritu trajo un fruto con Él, que es el fruto que yo debo de poner o yo debo de tener. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo esto, hermanos, se tiene que hacer con paciencia. El Espíritu es amor. Hablé hace rato, hermanos, de que el Espíritu, sin la paciencia, el Espíritu de amor, el amor, sin la paciencia no es amor. ¿Por qué? Porque la razón que yo perdí la paciencia es porque ya me enojé con alguien. Ya me fastidié con esa persona. Y si estoy yo fastidiado con una persona, es que ya el amor se está enfriando. Y ya no los voy a tratar con amor. Ya no los voy a tratar con respeto. Ya no los voy a hablar con un espíritu de humildad. Les voy a faltar respeto. Los voy a maltratar. Now, dije todo eso porque les estoy diciendo, el amor debe llevar paciencia. Sin la paciencia no es amor. El gozo lleva paciencia. ¿Cómo yo voy a estar lleno del gozo del Señor y estar perdiendo la paciencia con las personas? Enojándome con ellos, ¿verdad? Usted sabe, va en el carro, va
así en su carro, lo que sea, alguien lo rebasa, hasta como se dice, le avientan el dedo, les gritan groserías, lo que sea. Y lo primero que usted hace es que voy a enojarme. Les voy a gritar para atrás. También les voy a aventar el dedo. También esto y lo otro, ¿verdad? Eso es perder la paciencia. Y como dije hace rato, usted pierde la paciencia con una persona, se enoja, les grita, les echa para atrás, como se dice, toma la venganza, ¿verdad? Pues si ellos me hacen, yo también les devuelvo. Ahora testifíqueles, hábleles del amor de Cristo. Es imposible, porque ni usted lleva el amor de Cristo en ese instante, ¿verdad? ¿Qué? En Colosenses capítulo 1, el versículo 10 y el 11, dice así: para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Quién lo está diciendo ahí, Señor? Lo está diciendo esto el Señor. Cuando yo aprendo a tener paciencia con las personas, puedo agradar al Señor. Y cuando yo agrado al Señor, puedo ser útil para Él. Más bien, mi testimonio puede ser útil con el Señor. Alguien me empieza a gritar, me empieza a echar, decir, y en lugar de yo seguirle la corrida, lo hago que pelee mi pelea. ¿Se acuerdan que les dije hace rato del boxeador que quiere, así como Satanás, quiere que peleemos la pelea de él? Satanás le va a estar picando a ver cómo lo hace enojar para que usted pierda su testimonio y no pueda ser útil para el Señor. Usted ya está peleando la pelea de él. Quiere decir, usted está bajo el control de él. Él está controlando esa pelea. Pero cuando yo, hermanos, Satanás me está aventando con cualquier cosa para hacerme enojar, para perder mi testimonio, lo que sea, y yo en lugar le doy la contra a Satanás por medio de que esta persona me está gritando, me está echando y me está diciendo, güey, hey, cálmese, hay que hablar las cosas. Y me quedo controlado. ¿Me escucha? Me quedo controlado. Y le hablo a esa persona bien. Y trato de, como se dice, bajarlo o bajar la situación. Entonces ya estoy peleando correctamente como Dios nos pide que peleemos. Y le estoy diciendo a esa persona, o controla a esa persona, lo bajo de el coraje que trae o lo que sea. Ahora puedo hablarle de Cristo, porque no he perdido mi testimonio y porque estoy haciendo lo que es correcto. Dios me está utilizando en ese momento, sea para bajar las cosas, tal vez me lo hago un amigo nuevo, o me da la oportunidad de testificarle, o tal vez nada de eso. La persona se va enojada. Bueno, se va enojada, pero yo no perdí mi testimonio. Yo no le di mal nombre al Señor con mi testimonio. Y eso es donde usted y yo, como hijos de Dios, es donde tenemos el poder. Es cuando estamos llenos del poder del Señor, la potencia del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo no me bajé, como se dice, no bajé a los extremos de Satanás, a los extremos de el enemigo, sino que subí a la gloria del Señor, porque no perdí mi paciencia. No dejé que esa persona o esas personas, esos, como se dicen, enemigos, me controlaran a mí y me causaran que yo perdiera mi testimonio. Y cuando yo pierdo ese testimonio, hermanos, oigan lo que les voy a decir, indica que el Espíritu de Dios no mora en mí, porque ando perdiendo la paciencia. Que la paciencia es incluida en el Espíritu Santo. Es carácter del Espíritu de Dios. Es carácter del gozo. Es carácter del amor. Paciencia es carácter de la paz. ¿Cómo voy a tener paz si siempre ando enojado? Por cualquier cosita me enojo, ando fastidiado, ando enojado. Pierdo la paciencia por cualquier cosita. ¿Cómo tengo paz? Las gentes me miran que siempre ando enojado, lo que sea. ¿Cómo puedo decir que soy una persona de paz? Que tengo el espíritu de paz. No se puede. No, se ha oído, ¿verdad? En tiempos pasados y todavía se oye porque lo malo es esto, lo que se decía como juego, ahora lo tomamos en verdad y es esto. Alguien dice, ¿cómo batallo yo mucho con la paciencia?
pues órale al Señor para que te quite esa paciencia, o de perder la paciencia. Oh, no ores, no le ores al Señor, porque ya sabes, el Señor te va a traer. Cuando le pides al Señor que te dé paciencia, ¿qué pasa? Pues te manda tribulación. Ya, ¿saben para qué es esa tribulación, hermanos? Para enseñarnos a tener paciencia. La paciencia no va a venir a nosotros nomás así. Tenemos que aprender a cómo practicar paciencia. Es algo que aprendemos, no es algo que viene naturalmente, porque lo que tengo naturalmente es perder la paciencia por mi pecado. Porque si usted lee y estudia los caracteres del pecado, es perder la paciencia, enojarnos, ser una persona agresiva, ser una persona amarga, ser una persona que odia todo. Cuando yo odio, pierdo la paciencia. Cuando estoy amargado, pierdo la paciencia. Es normal. Eso es el pecado, eso es el carácter del pecado. Pero si ahora ya Dios me ha limpiado de mi pecado y me está sanando de todo eso, ¿verdad? O ya me sanó de todo eso, y tengo el Espíritu de Dios que ahora me da el fruto del Espíritu, entonces ¿por qué ando yo perdiendo la paciencia? Afecta el Espíritu de Dios. Now, vamos a ver otra cosa. El pueblo de Dios debe de ejercitar paciencia. ¿Por qué? Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19 y el versículo 11. Dice así: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir esto. Si yo soy un hombre diligente, soy un hombre que lleva el Espíritu de Dios, y alguien viene y me está queriendo hacer enojar, o pasa algo, y esa persona inmediatamente me empieza a gritar, me empieza a echar, me empieza lo que sea, quiere pelear, lo que sea. Esa persona, acuérdense en una cosa, usted y yo no estamos aquí para pelear con las personas. Nuestras luchas no son en carne, son en espíritu. Y Satanás va a utilizar a cualquier persona que se deje ser útil por él para atacarlo a usted, para atacarme a mí. Un hermano en la iglesia se enoja con usted y empieza a hablar mal de usted, y en lugar de usted seguirle la corrida, empiece a orar por esa persona y hable con esa persona. Hey, ¿qué te hice? ¿Cómo te ofendí o qué? Trate de corregir el problema, sin enojarse, sin perder la paciencia con esa persona, sino que en amor. Porque Satanás va a utilizar personas para tratar de hacerlo enojar o hacerlo que pierda su paciencia en cualquier situación. Sea enojarse, sea la paciencia en esperando en que Dios haga una obra con usted, o las promesas de Dios sean cumplidas en usted. Porque Satanás quiere que usted y yo pierdamos el testimonio que tenemos de Dios para poder ser útil para Dios. Now, si yo soy una persona diligente, como dije hace ratito, y una persona viene aquí, si un hermano viene y empieza a darme la contra, lo que sea, yo voy a poder, primeramente, mientras él me está atacando, en lugar de yo empezar a gritar para atrás y hablar mal, lo que sea, o me doy cuenta que un hermano está hablando mal de mí, en lugar de yo ser ofensivo y atacar y tomar venganza o lo que sea, me pongo a orar: Señor, ¿cómo trato con esta situación? Y luego me espero que Dios componga la obra o la cosa, que Dios haga su obra. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Fácilmente, hermanos, es así. Si yo como el Hijo de Dios tengo paciencia y espero en Él, Dios me va a dar la victoria. Dios va a componer la situación. Pero si yo, como el Hijo de Dios, empiezo a pelear con mi hermano, entonces hay un problema. Y el problema no es mi hermano, soy yo. Dice así en Proverbios 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor. Si yo soy una persona diligente, voy a examinar lo que está pasando. Y lo primero que sé que se me va a venir es que Satanás está atacando. Cálmate. Ponte a orar en lugar de luchar, pelear, lo que sea. Ponte a orar. Deja que Dios se encargue de sus cosas. ¿Para qué? Para que yo no pierda mi testimonio. Para que yo no salga mal y luego tener que pedir disculpas o lo que sea con los demás hermanos, todos los que vieron. Es mejor ser obediente que estar pidiendo disculpas. Órele al Señor. Si usted está sufriendo con eso de la paciencia, órele al Señor. Que lo ayude a cómo ser una persona vigilante para que usted pueda discernir cuando Satanás está atacando y cómo
tratar con esa situación, cómo tratar con su paciencia para que usted pueda crecer en las cosas de Dios. Hermanos, hasta que nos vuelvan a ver por medio de podcast, gracias que están conmigo hoy. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que hoy escuchan por medio de podcast. Pido, Señor, que los ayudes, que les des la paciencia, que les des victoria, Señor, sobre la paciencia en sus vidas, que puedan crecer, que puedan, Señor, acercarse más a ti y que, Señor, que puedan ser personas llenas de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos. Pido, Señor, que nos bendigas. Hermanos, hasta la otra. Ser bendecidos y hable con otros de Cristo. Y como siempre digo, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Gracias.